Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 8 de diciembre de 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha visitado Chipre y Grecia. Durante el viaje ha vuelto a insistir en que Europa no ponga límites a la inmigración. El cardenal Miller ha calificado de pecado grave haber cerrado las iglesias durante la pandemia y haber dejado a los fieles sin sacramentos. La Unión Europea ha intentado suprimir la palabra Navidad en las felicitaciones oficiales que envía durante estas fiestas. Un grupo de académicos franceses ha denunciado la falta de rigor científico del informe que afirma que en Francia se había cometido miles de abusos a menores. El Papa ha aceptado la renuncia a su cargo presentada por el arzobispo de París, tras hacerse público que había tenido una relación sentimental no sexual con una mujer. El Papa ha viajado a Chipre y Grecia para volver a pedir desde estos dos países que Europa abra sus fronteras a los inmigrantes que quieren entrar en ella. Durante 5 días, desde el día 2 al día 6, el Papa ha visitado Chipre y Grecia. Ha vuelto a lanzar un rotundo mensaje a favor de que Europa suprima las barreras que impiden la entrada de emigrantes tanto desde Siria como desde África. Se ha llevado consigo a Italia a un grupo de familias. En su mensaje en Chipre, el Papa volvió a criticar a los que él considera rigoristas. Hablando de San Bernabé, oriundo de esta isla, dijo que el apóstol no aplasta la fe frágil de los recién llegados con actitudes rigurosas, inflexibles o con exigencias demasiado exigentes en cuanto a la observancia de los preceptos. En el segundo día de su visita en Chipre celebró la Santa Misa en un estadio. En ella participaron numerosos fieles. Les exhortó a ser cristianos luminosos, que toquen con ternura las cegueras de los hermanos, que enciendan luces de esperanza en la oscuridad. Por la tarde el Papa tuvo su esperado encuentro con los emigrantes, escuchó los testimonios de 4 personas que han llegado a este país buscando refugio, y ante ellos pronunció un nuevo discurso pidiendo condiciones dignas para quienes se han visto forzados a dejar sus tierras. El día 4 el Papa Francisco llegó a Atenas. Un momento destacado de su estancia en Grecia fue el encuentro con el arzobispo ortodoxo Hierónimos II. También se reunió con obispos, sacerdotes y seminaristas y tuvo un encuentro privado con la comunidad de los jesuitas. En su primer discurso en Grecia, Francisco advirtió sobre el retroceso de la democracia que, según él, está teniendo lugar en Europa. Lamentó el aumento del autoritarismo y el populismo en algunos países del mundo. El Papa también criticó a la Unión Europea por la lentitud y la falta de unidad. El Papa pidió a los países europeos que acojan a los inmigrantes que son protagonistas de una horrenda odisea moderna, dijo. También criticó a los políticos por su hipocresía sobre el cambio climático. Su último acto en Grecia fue el viaje a la isla de Lesbos, donde hay un gran campo de refugiados y donde ya estuvo en 2016. Fue el momento más emotivo del viaje y donde pronunció su mensaje más duro contra las restricciones a la llegada de emigrantes. El Papa criticó a los países que usan alambres de púas en sus fronteras para impedir la entrada de emigrantes. Cerrar las iglesias y dejar a los fieles sin sacramentos ha sido calificado como pecado grave por el cardenal Miller. Los políticos, los medios de comunicación y las empresas tecnológicas han explotado despiadadamente la pandemia del COVID-19 para difundir un pensamiento totalitario que incluso divide a las familias. La reacción de algunos obispos y sacerdotes ante la pandemia, que cerraron las iglesias y negaron a la gente el acceso a los sacramentos, fue un pecado grave que violó la autoridad que Dios les había dado, dijo el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay que distinguir, dijo, entre la observancia de normas sensatas para evitar la transmisión de la enfermedad, pero esto no puede servir de justificación para rechazar los sacramentos por principio.
La vida eterna debe tener prioridad sobre los bienes temporales, dijo el cardenal. En algunas diócesis de Alemania, solo las personas vacunadas o recientemente recuperadas del COVID pueden asistir a la Santa Misa. Medidas de este tipo, así como el cierre de iglesias, son una prueba chocante de hasta qué punto la secularización y descristianización del pensamiento ha llegado ya a los pastores del rebaño de Cristo, dijo Müller. La tarea de la Iglesia Católica y de los gobiernos es promover la cohesión social y evitar medidas que puedan provocar divisiones radicales en la sociedad. Se debe rechazar, dijo, el hecho de desestimar a las personas con opiniones diferentes como teóricos de la conspiración o pecadores contra la caridad. Los obispos y sacerdotes no deben ofrecerse como cortesanos a los gobernantes de este mundo y hacerse sus propagandistas. Su tarea es servir a la reconciliación entre Dios y el hombre y a la reconciliación del hombre entre sí. Su misión y autoridad provienen de Jesucristo, subrayó el cardenal Müller. En tiempos de crisis, los lugares de culto y los corazones de la gente deben estar abiertos para que la gente pueda encontrar refugio en Dios, de quien procede toda ayuda. Ninguna medicina ni ninguna innovación técnica podría librarnos de la muerte. El pan que Jesús da es la curación de la muerte eterna y el alimento para la vida eterna. La Unión Europea ha intentado suprimir el uso de la palabra Navidad, con la excusa de que podía ofender a los que no fueran cristianos. Tanto la Unión Europea como el gobierno británico no quieren que se use la palabra Navidad para las comunicaciones oficiales. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha protestado por el manual de comunicación que finalmente ha sido retirado. El manual para la comunicación de la Unión Europea, que invitando a la inclusión sugería evitar ciertas palabras como señorita y señora, pero también Navidad y nombres como María o Juan, ha sido retirado. Al respecto se ha pronunciado el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, explicando que, por desgracia, se tiende a homologar todo sin saber respetar las justas diferencias, arriesgándose al final a destruir a la persona. En Inglaterra, funcionarios públicos británicos han bloqueado la palabra Navidad en la campaña navideña a favor de la vacunación, ya que temen que ofenda a las religiones minoritarias. La prohibición detallada en correos electrónicos filtrados se reveló mientras Boris Johnson anunciaba restricciones más estrictas a los viajes y nuevas normas sobre el uso de las mascarillas en un intento de limitar la propagación de la nueva variante Omicron del COVID-19. El gobierno británico había planeado un bombardeo publicitario para que los estudiantes se vacunaran y se hicieran la prueba de antígenos y de PCR antes de volver con sus familias, utilizando el eslogan «No te lleves el COVID a casa por Navidad», pero fue vetado por los funcionarios de la oficina del primer ministro. Un diputado conservador musulmán ha protestado y ha calificado como ridículo el veto al término Navidad. El llamado informe Sauvé sobre los abusos a menores por parte de sacerdotes ha sido desacreditado por un grupo de académicos de ese país. 8 destacados miembros de la Academia Católica Francesa han elaborado un contraestudio que desmonta pieza por pieza el informe de la Comisión Sauvé sobre los abusos de clérigos y laicos en las estructuras clericales francesas. Se acusa al informe de dar datos de abusos exagerados. No hubo 330.000, sino entre 4.000 y 27.000 víctimas, y advierten que el informe ha sido realizado con parcialidad e ideología hostil hacia la Iglesia. Mientras tanto, el Papa ha cancelado su audiencia con Sauvé. La sospecha de que la Iglesia está siendo humillada y chantajeada para que acepte cualquier solución que provenga del consenso laicista está más que confirmada. El texto de 15 páginas es una demolición detallada y multidisciplinar del informe Sauvé. El análisis crítico de los 8 firmantes de este texto inédito, revelado por la Croix el 25 de noviembre, es uniformemente negativo. Frente a los resultados metodológicamente defectuosos y contradictorios del informe, los académicos muestran los obtenidos por los investigadores de la Escuela Práctica de Altos Estudios, que a partir del examen de los archivos identificaron una horquilla entre 4.832 y 27.808 víctimas. Estas cifras están muy alejadas de las 330.000 víctimas del informe Sauvé.
La impugnación del análisis jurídico del informe demuestra el sinsentido de cualquier petición de responsabilidad civil y penal colectiva de la Iglesia, de los obispos, de los confesores, al igual que anula cualquier justificación de las peticiones de indemnización con la enajenación de los bienes inmuebles de la Iglesia francesa. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del arzobispo de París, tras saberse que había mantenido una relación sentimental no sexual con una mujer. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia de Monseñor Michel Apotit como arzobispo de París. El prelado de 70 años puso su cargo a disposición del pontífice hace una semana, una vez que salió en la prensa una serie de informaciones sobre una relación pasada con una mujer que él reconoció como ambigua. Al mismo tiempo, el Papa nombró a Monseñor Georges Pontier, arzobispo emérito de Marsella, administrador apostólico sede vacante et ad nutum sancte sedis de la misma archidiócesis. Monseñor Apetit anunció el pasado viernes que había puesto su cargo a disposición de Francisco, tras negar en parte las informaciones publicadas por el semanario Le Point, según las cuales habría tenido un idilio con esa mujer, pero a la vez reconoció haber mantenido con ella una relación ambigua, no sexual, lo que le llevó a apartarse para no perjudicar a la Iglesia. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el intento de la Unión Europea de suprimir el término Navidad para felicitar en estas fiestas. La Comisión Europea, a través de la Comisión de Igualdad, ha publicado, y ha retirado después, ha publicado un documento con recomendaciones a los Estados miembros para que en estas fechas de Navidad no utilicen ningún tipo de lenguaje que tenga un significado religioso cristiano. No deben decir en sus felicitaciones Feliz Navidad, deben de decir Felices Fiestas, no deben decir periodo navideño, sino periodo de vacaciones, y todo esto con la excusa de que hay que usar un lenguaje inclusivo que no excluya a nadie y que los que no son cristianos podrían sentirse molestos si se alude oficialmente a la Navidad. Es decir, lo que quieren es que no se llame Navidad a la Navidad, sino que se le llame de otra manera. Esto me recuerda a los argumentos que se emplearon en España cuando decidieron quitar los crucifijos de las escuelas, de las aulas. Decían entonces lo mismo que estos señores burócratas de la Europa comunitaria, decían: hay niños que no son cristianos, a ellos les molesta ver el signo de otra religión en la pared. Ya entonces yo comenté, lo que hay que hacer no es restar, sino sumar. Si hay niños que son, por ejemplo, musulmanes en el aula, junto a niños cristianos, ponga usted al lado del crucifijo una media luna sobre un fondo verde. Si hay niños que son budistas, ponga usted al lado del crucifijo una imagen de Buda. Y si hay niños que son ateos, pues ponga usted un marco sin nada donde se vea la pared, es decir, la nada, porque los niños ateos, los ateos, también son creyentes de un Dios que es la nada, de la nada hecha Dios. A través de ese marco vacío se va a ver la pared, se va a ver la nada. Pues no, decidieron quitar los crucifijos y no poner nada más, decidieron restar y no sumar. Y al final quien ganó fue precisamente la nada, porque ahora eso es lo que hay, nada. Pues bien, estos burócratas bien pagados gracias a los impuestos de los europeos, entre ellos los impuestos de los cristianos, han decidido lo mismo. Hay que quitar toda simbología cristiana. No podemos decir una sola palabra que recuerde que la Navidad conmemora un hecho que da esencia, raíz, inicio al cristianismo. No podemos decir nada de eso. Felices fiestas, felices vacaciones, pero no feliz Navidad, no periodo navideño. La excusa, repito, que pueden molestarse los que
no creen en el Dios de Jesucristo. Lo que tienen que hacer, si de verdad no quieren molestar a nadie, es sumar y no restar. Que utilicen un lenguaje verdaderamente inclusivo. Por ejemplo, que feliciten la Hanukkah a los judíos, que se celebra por estas fechas también. El día 6 es el último día de la fiesta judía. O que cuando llegue el mes de abril de este año, feliciten el Ramadán a los musulmanes. A mí no me molesta que feliciten la Hanukkah o que feliciten el Ramadán. De hecho, ha sido tanto el alboroto que se ha armado con esta iniciativa de la Comisión de Igualdad que han tenido que retirar el proyecto. Lo mismo además ha sucedido en Inglaterra, que aunque ya no es de la Unión Europea, ha emprendido el mismo camino. Y curiosamente, allí ha sido un parlamentario musulmán el que ha protestado contra la retirada de los símbolos cristianos. Ante esto me he acordado de San Juan Pablo II y de aquellas escenas impresionantes de los obreros polacos arrodillados en misa mientras que estaban encerrados en el astillero de Danzig en huelga, obreros polacos, católicos, que pertenecían al sindicato Solidaridad y que se enfrentaron con el régimen comunista. Me he acordado de eso porque he pensado, nos utilizaron la capacidad de resistencia, la fortaleza que nos da la fe a los católicos para acabar con la tiranía comunista. ¿Pero para qué? Para implantar otra tiranía, la que están intentando implantar en Europa, la tiranía laicista, la tiranía de su Dios ateo, del no Dios, la tiranía que desearía vernos eliminados de Europa, no que respeta las raíces cristianas del continente, sino que quiere que dejemos de existir para no molestarles e imperar ellos solos. Aquella tiranía comunista terrible pasó dejando un reguero de dolor. Esta tiranía laicista también pasará. Y pasará porque es suicida como aquella, porque es destructiva y no constructiva. Este laicismo agresivo, este laicismo excluyente, este laicismo está conduciendo a Europa al suicidio. Por ejemplo, no hay niños. Tenemos la tasa de natalidad más baja del mundo. Hace ya mucho tiempo que se abandonó la capacidad de permanencia del número de habitantes. Hace ya mucho tiempo que se dejó de tener una media de 2,1 niños por mujer fértil en Europa. No hay niños, no hay futuro. Eso es lo que ellos quieren. Pues bien, eso es lo que conseguirán, pero no conseguirán acabar con nosotros. Cristo venció incluso al comunismo y Cristo vencerá también a esta tiranía laicista, agresiva y excluyente. Cristo venció y Cristo vencerá. Resistiremos como resistimos a aquellos y venceremos como les vencimos a aquellos. Eso sí, nos tocará sufrir como sufrimos con aquellos. Por eso, en esta Navidad, yo quisiera pedir a todos que pusieran en sus balcones o en sus ventanas signos cristianos. No dejemos que nos arrinconen. No dejemos que venzan a base de meternos en los agujeros para que pasemos desapercibidos. Signos cristianos, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos por nuestra fe. La Navidad no es la fiesta del consumismo. La Navidad es la fiesta en la que recordamos que el Hijo de Dios, hecho hombre, nació de la Santísima Virgen María. Así que, aunque aún faltan algunas semanas, feliz Navidad, aunque seguramente les dé dolor de estómago a algunos de esos burócratas de la Unión Europea. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.